y que a la final empiezan a buscar un chivo expiatorio, a alguien en quien desembocar o desatar toda su ira, ¿verdad? Nosotros vimos que esto mismo se desarrolló con Jesús. El colapso moral llevó a que las personas empezaran a buscar un chivo expiatorio en Jerusalén y luego terminaron buscando ejecutar su ira en un ser totalmente inocente y sellaron por completo su destino final, muriendo totalmente arrasados por la locura que cometieron. Esto es lo que estamos empezando a ver en la sociedad occidental, desde la Patagonia hasta Alaska, desde España hasta Rusia o hasta donde quieras. Cada vez más los ciudadanos sienten deseos colectivos de desatar su furia, de ejecutar justicia por sus propias manos para poder lidiar con su disonancia cognitiva. Entonces las frases que antes eran individuales como te amo pero te odio, que son frases de una persona que sufre disonancia cognitiva, ahora se han vuelto frases colectivas. Ahora se escuchan como queremos a una nación cristiana pero también queremos la guerra. O venimos a defender la libertad de expresión, pero nadie puede decir que Charlie Kirk no fue realmente asesinado. ¡Plop! Y esto es una contradicción en sí misma. Miremos lo que pasó con la esposa de Charlie Kirk, la viuda más sonriente del mundo, o donde me dejan al Illuminati Russell Brand queriendo restaurar el cristianismo usando una blusa de mujer. Todo lo que vimos en este festival Turning Point fue un mar de contradicciones. Nosotros no olvidemos que el desenlace fatídico de este proceso es la persecución a los cristianos, lo cual en sí mismo viene a ser también la más grande contradicción de todas. Es decir, esta gente dice que son una nación cristiana y terminarán persiguiendo cristianos. ¿No es eso una contradicción de locos? Pero luego ya lo vimos claramente en el 2020, cuando se impartió el 666 y vimos cómo se empezó a perseguir a los verdaderos cristianos, y quienes los perseguían eran también cristianos. Pero además, justo después de que inicia este proceso de que las naciones se han enfurecido, que empiezan a sufrir de trastorno límite de personalidad, que se dejan llevar por la ira, por la rabia, por sus emociones, lo que nos revela la palabra es que luego sigue la ira de Dios. Bastante curioso, hermanos, es de locos, porque nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista psicológico y social, y está a plena vista. Ustedes pueden decir si lo que yo estoy diciendo no hace parte de la realidad en la que estamos viviendo, si no hay ahora partidos políticos que son ultraderecha y el otro es ultraizquierda, casi como si ya no quisieran llamarse como antes, republicano y demócrata, ¿verdad? Entonces, esto es la realidad en la que estamos viviendo. Las naciones sí están empezando a enfurecerse, lo cual nos revela que sigue la ira de Dios. Y esto quiere decir que la segunda venida de Jesús es inminente. Tal vez Jesús venga en 15 años, en 10 años, en 5 años, pero esto está tomando una dinámica que nos revela que si Jesús no viene pronto a rescatar a su pueblo santo, tal vez no quede nadie vivo. Plop. Aquí es donde vemos lo impensable. Estados Unidos está siendo guiado por líderes cristianos a ir a una guerra civil. Qué tremenda contradicción, ¿verdad? Y ellos te lo están diciendo de su propia boca. En este caso, este señor Steve Bannon dice que Estados Unidos ya está en una guerra civil fría. Él ha de saber, ¿verdad, hermanos? Pues yo hasta ahora no veo nada de eso, pero seguramente los protagonistas de lo que ocurre en esa nación han de saberlo perfectamente. Tal vez él se sienta desde ya atacado, como ocurre con todo lo de esta generación Z. No se les puede decir nada porque los están atacando, ¿verdad, hermanos? Son personas inestables emocionalmente y que de repente se dejan guiar por sentimientos de ira y furia. Según este señor Steve Bannon, si ellos no retienen el poder, Estados Unidos efectivamente va a pasar de una guerra civil fría a una guerra civil caliente, recontra plop.
Qué bello el cristianismo que profesa el movimiento Turning Point, ¿verdad, hermanos? ¿Qué más podíamos esperar del cristianismo del siglo XXI? De todas formas, que además en su mayoría es masónico. Muchos son cristianos masónicos y ni siquiera lo saben, como el caso de Judas, que estaba muy orgulloso por ser parte de los apóstoles de Jesús, cuando en realidad estaba siendo guiado por el mismo diablo. Es decir, no basta con que tú creas que eres algo, también debes vivir de acuerdo a lo que eres. Pero si en tu mente hay disonancia cognitiva, es decir, que te muestras como una persona cristiana, pero dentro de ti no lo eres, finalmente eres un Judas. Eres tal vez un masón cristiano y no lo sepas, a pesar de que nunca has entrado a una logia masónica. Muchos cristianos no saben que la masonería ha usurpado por completo el cristianismo, pero bien merecido lo tienen precisamente por tener disonancia cognitiva en sus mentes, por pretender mostrarse como cristianos cuando en realidad actúan como diablos. Este proceso hipócrita de presentarse como cristianos cuando en realidad no lo son, ha terminado desembocando en que el cristianismo se ha convertido en una operación política, en un instrumento de control estatal, en un medio para adquirir poder político, económico y religioso. Es lo que conocemos como nacional cristianismo y es el movimiento que desarrolló a su perfección este líder enloquecido que se llamó Hitler en la Alemania nazi. Como ya hace mucho tiempo les expuse en un video, que los mismos eventos ocurridos durante la Alemania nazi que llevaron a Hitler al poder serán los mismos movimientos que ocurrirán en Estados Unidos y que ya los vemos ocurriendo. Las señales están claras. Los líderes aparentemente cristianos del movimiento Turning Point nos están diciendo: mira, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Plop. ¿Qué tal este cristianismo, verdad, hermanos? Recordemos que esto hace parte de un evangelio tergiversado, de no entender las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que ocurre cuando el evangelio es llevado a la política? Las palabras de Jesús son sacadas fuera de contexto, son tergiversadas. Leamos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. ¿Acaso esto es un mandato de Jesús para atacar a todo aquel que no hiciera parte de su movimiento religioso? Pues obviamente que nunca fue así. Jesús no estaba promoviendo un comportamiento bélico o de decirle a los apóstoles que tomaran bandos y que atacaran al bando contrario, ¿verdad, hermanos? Y es lo que empezamos a ver hoy en la política de Estados Unidos. Pero Jesús en esa frase estaba hablando desde un punto de vista meramente espiritual. Jesús no hablaba de guerras humanas ni de política. Jesús hablaba de tener coherencia. Vamos, si quieres ser mi discípulo, debes estar conmigo, debes hacer lo que yo hago, debes guardar los mandamientos del Padre. ¿Verdad? Es lo que Jesús quería decir. Si no haces esas cosas, a la final eres alguien que está opuesto al movimiento de Jesús. Si eres una persona que le gusta hacer la guerra, que tiene sentimientos de furia, de rabia en contra de las otras personas que no profesan tu misma religión, pues no estás siguiendo las enseñanzas de Jesús y por tanto eres contrario a Jesús. Es curioso, ¿verdad, hermanos?, que el lema que aparentemente empiezan a usar los pastores políticos pareciera que es un lema cristiano, pareciera que son las palabras de Jesús, pero son sacadas fuera de contexto. Claro que Jesús dijo que el que no estaba con él estaba en contra de él, pero no en un contexto político ni militar, ¿verdad, hermanos? Plop. Jesús simplemente te estaba pidiendo lealtad, que tuvieras coherencia entre lo que piensas y lo que haces, y eso es todo. Sin embargo, los habitantes de Babilonia, de la gran teocracia radical global de los últimos tiempos, son habitantes que todo lo sacan fuera de contexto, y es que son personas que perdieron por completo la coherencia, y por eso empiezan a sufrir de una terrible disonancia cognitiva. Entonces,
A la final son contrarios a Jesús. Son personas que dicen una cosa y hacen la otra. Jesús nos está diciendo y enseñando a través de parábolas que Él es un hombre de paz, y esta es la realidad del verdadero cristianismo. Estas personas, sin embargo, no entienden las parábolas de Jesús. Lo que Jesús menciona de forma simbólica, ellos lo entienden de forma literal. Cuando Jesús dijo que Él no había venido a traer paz, sino espada, de ninguna manera se refería a que literalmente había que tomar una espada y luchar a favor de Jesús, ¿verdad, hermanos? Se refería a que el evangelio verdadero traería persecución por parte de los poderes de la tierra, que son quienes tienen la espada, ¿verdad? A eso se refería Jesús. Entonces Jesús habló de forma simbólica. Estas personas que no tienen coherencia lo entienden de forma literal. ¡Plop! Luego subió al escenario la viuda más sonriente del mundo, con una sonrisa de oreja a oreja, que fue la esposa de Charlie Kirk, obviamente, cuyo nombre ya vimos que significa la iglesia eterna, en la cual dice: no soy viuda, estoy sentada como reina y nunca veré llanto. Y eso nos revela que esto se está cumpliendo rápidamente, ¿verdad? Aquella profecía revelada por Ecusatón cuando descifré el bizarro error del reinado de Miss Universo 2015, donde la reina Miss Columbia, que representaba a Estados Unidos, le entregó libre y gustosamente su corona a la reina Pía de Filipinas, que representaba al papado, ¿verdad? Y qué curioso que Erika Kirk también fue una reina de belleza. Plop. Miremos entonces cómo Erika Kirk dice que el Partido Demócrata es ahora el enemigo, ¿verdad? No es de locos. Es impresionante que en la supuesta nación más democrática del mundo se esté desarrollando este lenguaje ante nuestros propios ojos. Pero como si fuera poco, Erika Kirk dice que tienen en su movimiento Turning Point más de 8,000 iglesias asociadas. ¿No es impresionante? O sea que ahora Jesús es republicano y tal vez perteneció al partido del T y su logo era un elefante. Tal vez Jesús no entró a Jerusalén montado en un burro, tal vez entró a Jerusalén montado en un elefante, ¿verdad, hermanos? ¡Plop! Yo no sé ustedes, pero no quisiera ser uno de esos idiotas útiles que va a una de esas 8,000 iglesias que menciona Erika Kirk a buscar salvación, cuando en realidad esas iglesias son partidos políticos y sus pastores son más bien empleados del gobierno, ¿verdad? Es algo bastante comunista. Oh, no, hermanos. El pobre hombre entró a una iglesia a buscar salvación y no sabía que su pastor era un masón. ¡Qué terrible desgracia! Luego aparece otro señor ultra radical, también un poco desconocido, pero aparentemente muy famoso entre los ultranacionalistas, que es el señor Ben Shapiro. Y este señor dice que nadie puede negar que Charlie Kirk fue asesinado y que aquel que lo niegue está casi como que cometiendo un delito. Bastante impresionante. El próximo ultracatólico, que además es de Inglaterra, ni siquiera es de Estados Unidos, y se plantó ahí en ese festival a exigirle a los ciudadanos de Estados Unidos que transformaran a su país en una teocracia, fue este Illuminati llamado Russell Brand, quien estuvo orando a Jesús como si fuera